tema de esta audioclase es relacionar el concepto de resiliencia y su evaluación dentro del campo del psicodiagnóstico. La resiliencia sabemos que en términos generales es aquella habilidad que tiene la persona, aquellos recursos que cuenta un individuo, tanto niño, adolescente como adulto, para hacer frente a las situaciones de adversidad. El término de resiliencia y todo lo que es la temática y la investigación que en los últimos años ha partido aproximadamente a partir de la década del 80. Hubo un trabajo de Werner, que era una psicóloga norteamericana, que ella hizo un trabajo de campo muy interesante en donde hizo un seguimiento de niños a partir de su nacimiento hasta casi los 40 años de edad, o sea, cuando ya eran adultos, y ver, evaluando todas las condiciones de vida que tenían, cómo habían sido sus futuros, digamos, niños que tenían a lo mejor ambientes menos favorecidos, ambientes carenciados, con muchos factores de riesgo, cómo habían evolucionado en su adultez. Y lo que llegó a ver es que muchos de esos niños, un gran porcentaje de ellos, pese a haber tenido condiciones de vida realmente deficitarias y difíciles, lograban armar proyectos de vida sólidos, estables, haber formado una familia, tener una profesión, incluso ser exitoso y creativo en su ámbito. Ahora bien, entonces, ella en ese momento usó para definir a este tipo de niños como niños invulnerables, lo cual después llegó a hablar de que justamente estos niños invulnerables eran aquellos que sobrevivían aún en ambientes adversos. Esto fue como una especie de antesala de lo que fue después utilizar el concepto de resiliencia. Resiliencia que proviene de la física, en donde se habla de las condiciones de ciertos materiales y de ciertos metales, de que pese a ser maleados y soportar altas presiones, vuelven a rearmarse, también como esta acción de rebote hacia adelante. Justamente lo que se veía que estas personas, pese a pasar estas situaciones de adversidad, volvían a rearmar su vida y a veces incluso podían evolucionar incluso más positivamente, como haberse sentido favorecidos por esa situación. Ahora bien, en los últimos 20 años ha evolucionado bastante, se han hecho muchas investigaciones de campo, no solamente para el ámbito psicológico, sino también social, todo lo que es el área asistencial. Incluso también en lo laboral, se habla de resiliencias en la clínica y se habla de resiliencias en las empresas. Como, ¿desde qué lugar? Desde el lugar de la prevención y la promoción. Hoy en día justamente la estrategia pasa por ver cuáles son las condiciones en las familias, en la escuela, en los ámbitos de trabajo, que favorecen que la persona vaya desarrollando habilidades de resiliencia. Ahora bien, también el debate ha sido siempre si estas habilidades nacen con la persona, es decir, que tienen que ver con su temperamento, que tienen un bagaje o un componente genético, o es el ambiente el que ha desarrollado, le ha permitido desarrollar justamente esa cualidad, esos recursos yoicos, ¿no es cierto? Y lo que se ha podido ver es que en realidad es un entrecruzado de ambos elementos, aspectos temperamentales y aspectos ambientales, por lo cual el desarrollar resiliencia, el tener una personalidad resiliente, tiene que ver con este intercambio, esta comunicación que desde su primera infancia, incluso ya cuando está en el vientre materno, el niño hace con su entorno. Es decir, que hay una interdependencia entre el entorno y el niño, y por eso muchas veces en una misma familia, con situaciones de riesgo, algunos de los niños desarrollan sintomatologías y psicopatologías y otros, como hemos comentado al principio, hacen buenas evoluciones. Hay varios conceptos también dentro del concepto de resiliencia. ¿Cómo es la fórmula de la resiliencia? Tenemos que tomar en cuenta siempre para evaluar lo que es los factores de riesgo que puedan estar tanto en el ámbito como en la propia personalidad, y los factores protectores, que justamente sobre ellos sobre los que se trabaja para hacer la promoción, por ejemplo en la salud, en la vida escolar, a través de la promoción y el desarrollo de habilidades sociales y de convivencia entre los niños y sus docentes, entre los niños entre sí. Básicamente,
como características de la personalidad resiliente, se ha visto que se destacan capacidad de autonomía o independencia, una independencia saludable, autoestima, un buen nivel de autoestima, lo cual no quiere decir que una persona resiliente no tenga un bajón cuando tiene algo que no anda bien en su vida. Habilidades sociales importantes, esta capacidad, justamente la capacidad comunicacional, de hecho es todo también un tema, el tema del desarrollo y las habilidades sociales, particularmente la empatía, la iniciativa, lo que hace que la persona justamente pueda hacer frente a todas las situaciones sin perder los logros que hasta ese momento había obtenido. Lo interesante, como siempre, nosotros tratamos de articular el tema del psicodiagnóstico con algún componente teórico. Y consideramos que es importante realizar, cuando hacemos un psicodiagnóstico, tanto en el área clínica como en el área laboral o como en el área forense, es ver la capacidad de resiliencia. Si se trata de una personalidad resiliente o cuáles son los puntos, digamos, a trabajar para favorecer justamente desarrollo de recursos de resiliencia para que esa persona pueda soportar las situaciones por las cuales obviamente está consultando. Elegimos en esta oportunidad, esto podemos hacerlo sobre cualquiera de los test, una lámina del TAT que nosotros lo hemos separado. Sabemos que el TAT está construido, el TAT de Murray es un test de percepción temática, al igual que el test de relaciones objetales de Philipson y el test de Roger. Son test que a través de las imágenes, en este caso imágenes con mucho más realismo que el TRO y que obviamente que el Roger, permiten evaluar determinadas conflictivas humanas, edípicas, interpersonales, cuáles son las motivaciones, las necesidades. Y de esas 30 láminas usualmente se toman 15. El TAT puede administrarse tanto a niños como a adolescentes y adultos, pero también hay una forma de utilizarlo que es tomarlo como un test de redacción. Entonces, en este caso, le damos al niño, en este caso, un niño de preadolescente, 12, casi 13 años, que es el relato que después van a leer en el material escrito, y se le pide que a partir de esto nos cuente una historia, qué es lo que ve, qué es lo que está pasando, qué es lo que él piensa de esa situación, qué es lo que le transmite esa imagen, qué pasó antes y qué pasó ahora. Esta lámina 1 del TAT es muy interesante, es El niño y el violín, sería su título. Justamente acá la idea es ver, se nota como un niño pensativo, como si hay alguna cuestión de algún proceso de decisorio. El violín puede convertirse en un objeto que simboliza cualquier tipo de relación o situación en donde es acercarse, tocarlo o no tocarlo. También hace ver aspectos superyoicos de los mandatos. El niño debe tocar el violín. La relación entre el principio de placer y el principio de realidad. Y cómo define la historia. ¿Lo tocará, no lo tocará? ¿No sabe qué hacer? Bien. En el caso de el relato que comentamos, este niño pone, les transcribo exactamente lo que dice. Raúl era un niño el cual tenía muchos intereses en el violín de su padre. Pasaba horas y horas mirando sus notas musicales, y sus ojos se posaban en él, pero bueno, él no sabía tocarlo, hasta que un día su papá se ofreció a enseñarle a usar el violín para sacarle su curiosidad. Y así fue que el niño aprendió a tocar el violín y el padre le propuso que creara su propia obra. Es interesante ver cómo, en este caso, después van a ampliar en el material escrito, el niño había estado separado de su padre bastante tiempo y justamente la consulta había sido por la distancia vincular entre ambos. Es en el relato, que ya había pasado un año de tratamiento terapéutico, como podemos ver que ha mejorado muchísimo esa relación.